No he mandado el título porque digo, les voy a traicionar, voy a mandar un título a traición. No, la verdad es que no, la verdad es que estoy muy liado y no les he podido mandar el título, lo siento, o sea, yo no sé cómo pedir perdón a la gente que organiza esto, muchas gracias por ser tan considerados. Digo, voy a poner un título absurdo que no tenga nada que ver con la charla, a ver qué pasa. Entonces he puesto la crisis de los 40, que realmente no tiene mucho que ver con la charla, pero como mola poner títulos que no tengan que ver con lo que realmente vas a hablar para molar más, entonces yo digo, pues voy a poner la crisis de los 40 a ver qué pasa, ¿no? No, sí que tiene que ver, luego al final de la charla veréis por qué, ¿vale? Una cosa que me gusta hacer en las charlas, y me gusta hacer, intento hacerlo en el mundo real, pero mucho más en las charlas, claro, intento contar historias reales, historias que de verdad han pasado, o sea, no me baso en algo que podría haber pasado, o no. De hecho, los consejos que hay aquí normalmente son basados en cosas que yo he hecho, en cosas que he hecho mal o he hecho bien, que no tienen por qué funcionar para el resto, a mí me funcionaron o no me funcionaron, y no quiere decir que para el resto no funcionen. Lo que intento evitar es hablar de cosas que nunca he hecho, o cosas en teoría, etcétera, etcétera, lo cual me jode un poco, personalmente me jode un poco cuando veo una charla y me hablan de cosas que realmente no están probadas, ¿vale? Como le ha dicho Nacho, que también trabaja en Carto, trabajo en Carto, ¿qué es Carto? Qué difícil es esto, porque claro, los de marketing últimamente nos lo ponen muy difícil. La gente de marketing, hacemos mapas, esa es la realidad. Entonces cogemos datos y los ponemos sobre mapas, procesamos la información, analizamos la información y visualizamos la información sobre mapas de forma que coges algo útil de ahí. Por ejemplo, dónde colocar una tienda, yo qué sé, para dónde va a soplar el viento mañana, cosas de ese tipo, ¿vale? Los de marketing se empeñan en decir un montón de cosas que, joder, la gente pues seguramente entienda mucho mejor, pero para mí, que soy programador y llevo desde el día 1 en Carto, hacemos mapas, y para mí, hasta el día que me muera o me echen de Carto, seguiremos haciendo mapas, ¿vale? ¿Qué es Carto a día de hoy? Es importante este slide, ¿vale? Es importante tener en cuenta este slide. Somos ahora mismo 100 personas, obviamente no todos desarrolladores. Ahora voy a explicar un poco de cómo estamos divididos. Tenemos oficinas en New York, que es, digamos, la oficina comercial fundamental, en Madrid, que es donde está todo el producto, y luego tenemos oficinas también en Londres y en Washington, D.C. A vosotros os importa muy poco, pero a mí me gusta decirlo porque queda súper bien tener oficinas en Washington y todo esto. Somos 40 en producto, de los cuales somos 40 en producto, el resto de la empresa son pues operaciones, marketing, ventas, y luego un montón de managers que hacemos como que trabajamos, ¿vale? Al equipo de ingeniería, que es el que yo gestiono, bueno, gestionaba, ahora explicaré por qué, somos unas 25 personas, pero 25 muy sólidas. Es decir, para una empresa con nuestro tamaño y con nuestro producto, etcétera, etcétera, es un equipo muy pequeño. La razón por la cual somos tan pocos es porque, y esto está bien que lo diga yo, pero está mal que lo diga yo, pero también está bien que lo diga yo, es porque somos un equipo muy sólido. Somos un equipo de verdad, no es un conjunto de gente trabajando en el mismo sitio o en la misma empresa, somos un equipo que trabajamos en la misma dirección, ¿vale? Y ya como algo un poco más que no viene a cuento, pero que también mola decirlo, somos 100% open source, lo cual es un paradigma un poco diferente a la empresa enterprise tradicional, ¿vale? Entonces, hoy voy a hablar de cómo hacer crecer un equipo técnico. Y no voy a hablar de cómo hacerlo, sino de cómo lo hemos hecho nosotros, contando lo bueno y lo malo. Esta conferencia trata de hablar de una historia buena, una historia mala, o un caso de éxito, algo que fue bien, algo que fue mal. Yo voy a contar casi todas las cosas que fueron mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque las cosas buenas, no os preocupéis, que ya otros os harán saber qué buenos somos, pero seguramente las partes malas no te las contará todo el mundo, ¿vale? Y todo esto lo voy a contar desde el punto de vista técnico. En esta empresa hay muchas cosas, hay, pues como he dicho, comerciales, de marketing, etcétera, etcétera. Yo no tengo tanta experiencia ahí, seguramente tuvieses que haber invitado a otro para hablar de esa parte. Yo os voy a hablar de la parte técnica, ¿vale? Muchos de aquí somos técnicos, por lo menos de los que conozco yo, casi todos sois técnicos, menos Bonilla. Entonces, bueno, nosotros al principio Carto era una empresa que no era Carto, ni era CartoDB, era Visuality. ¿Y Visuality qué hacía? Visuality era un equipo de 5 o 6 fulanos metidos en una sala en Chueca, ¿vale? Que íbamos como un tiro. Como un tiro. Llegaba un cliente y decía, hay que hacer esto, decimos, en 2 semanas. Y traga, legamos y a 2 semanas. Entonces, así empezó. Visuality era como este coche. Era un coche que iba muy rápido, era un coche que estaba especialmente hecho para correr, iba a toda leche, pero yo no me montaría en este coche, sinceramente. Quiere decir, aquí te das y te matas 100%, ¿vale? Entonces, tenía esa pega. Entonces,
Empezamos así, empezamos siendo una empresa muy pequeña, equipo técnico muy sólido, muy pequeñito, un equipo de 3-4 personas, es sólido, es pequeño, funciona muy bien, ¿vale? Funciona como ese coche, ¿vale? Entonces, este GIF animado, que no sé cómo hacerlo funcionar, ¿no va a funcionar el GIF animado? No va a funcionar, me cago en Dios. Bueno, explico todos los movimientos que va a hacer, ¿vale? Bueno, esta chavala se hace un salto que flipas. O sea, ya solamente la carrera es mucho mejor de lo que podría hacer yo en mi vida, ¿vale? O sea, que imaginaos ya el salto, dar las vueltas, caer y saludar encima sonriendo, ¿vale? Entonces, yo cada vez que veo esto pienso en la cantidad de horas que ha tenido que invertir esta pobre chica y desde qué pequeña ha tenido que invertir para hacer eso tan perfecto, ¿vale? ¿Tenemos el GIF animado? No pasa nada. Es mejor lo que he dicho yo que cómo lo hace. No, lo hace muy bien. Entonces, siempre pienso en eso y siempre pienso qué cantidad de cosas habrá hecho desde el principio, aprender a correr, aprender a saltar, aprender a dar vueltas, y las veces que habrá tenido que parar, rectificar, ejercitar el músculo, etcétera, etcétera, hasta que le ha salido perfecto. Y seguramente luego 1.000 millones de veces y solamente le salga, de 1.000 millones de veces le salga 3 o 4 salto perfecto, ¿vale? Y eso pasa, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos es empezar a ejecutar el músculo desde bien pronto, ¿vale? El músculo de la cabeza. Entonces, lo que realmente, y para mí es fundamental, y esto va desde ahora y seguramente hasta el final de hecho la última slide de la presentación habla de esto, es, tíos, te tienes que enfocar, tienes que enfocarte y crear tu músculo, y eso es una cosa que funciona muy bien en Visuality. Es decir, nosotros hacíamos unas cosas muy bien, ¿vale? Que era, hacíamos visualización de datos sobre mapas, funcionaba muy bien, entonces dijimos, pues vamos a seguir haciendo esto. Sabemos que somos un equipo técnico muy bueno, pues hagamos la parte técnica muy buena. Sabemos que somos muy buenos en diseño, hagamos la parte de diseño muy buena. En ventas, pues no somos tan buenos, pues ya nos apañaremos, ¿vale? Pero de momento empezamos ejercitando ese músculo, ¿vale? Y nos enfocamos en lo que realmente tendríamos que hacer, ¿vale? Pensábamos que teníamos que hacer, porque luego, claro, luego pivotas y eso. Claro, esta es la típica expresión que se dice en startups de pivotar, ¿no? Tú cuando hablas de una startup siempre lees estos blog posts de startups y dices, no, hay que pivotar, ¿no? Hay que pivotar, claro, porque cuando te das cuenta que no tienes ni puta idea de dónde te estabas metiendo, pivotas. Pivotas o cierras la empresa, o haces como Dani, cierras la empresa y dices que les den por culo, o pivotas e intentas ganar dinero de otra forma, ¿vale? Entonces, Este es la típica cosa que es, joder, es verdad, cuando te metes en una startup no tienes ni idea de cómo va a funcionar, pero ni pajolera idea. O sea, piensas que puedes hacer dinero con eso y tienes clientes, pero realmente no sabes si eso puede explotar. De tener clientes a que eso explote exponencialmente hay una diferencia bastante importante, ¿vale? Porque tener unos pocos clientes es muy fácil. Que explote exponencialmente y que eso funcione como una máquina es muy complejo. Entonces, cuando estás montando algo, enfócate en conseguir esto, enfócate en saber si lo que tú vas a hacer tiene sentido o no. Es decir, nosotros nos enfocamos en hacer mapas y no nos enfocamos en hacer otro tipo de visualización, nos enfocamos en hacer mapas, ¿vale? Luego nos dimos cuenta más adelante, 5 años más adelante, nos dimos cuenta que realmente haciendo mapas solo no podíamos hacer tanto dinero exponencialmente. Hacíamos mucho dinero, pero no tanto dinero como para crecer exponencialmente o tan exponencialmente como pensábamos, ¿vale? Entonces, claro, si tú te lías a hacer gilipolleces del tipo, no, voy a hacer TDD con un 100% de code coverage, que yo respeto mucho a la gente que lo hace, y cada uno lo haga en su casa sabe lo que hace, pero hay casos en los que no es necesario, ¿vale? Hay casos en los que tienes que comprobar si lo que estás haciendo vale, ¿vale? De nada te vale poner un presote de puta madre en un río con el mejor hormigón si luego no pasa agua, ¿vale? Entonces, y el agua, cuando digo agua, digo dinero, o digo usuarios, o digo la métrica que tengáis como clave, ¿vale? Esto nos lleva también a otra de las cosas que hicimos muy mal, y voy a empezar con las cosas que hicimos muy mal, es elegimos claro, cuando empiezas una startup parece que lo que te define, sobre todo tecnológica obviamente, parece lo que te define es la parte de tecnología, no mi stack tecnológico, mi lenguaje de programación, mi framework. Tú hablas de, no sé, hablas de Carto y dices, pues no sé qué stack tienen. Hablas de otras empresas, pues no sé qué stack tienen, pero más o menos ves las ofertas de trabajo y más o menos definen un poco, están definidas por el stack que tienen, Node.js, Ruby on Rails, lo que sea. Nosotros fuimos tan gilipollas de pensar, ¿vale?, que por elegir Ruby on Rails, porque Carto estaba hecho en PHP, ¿sí?,
pensábamos que por elegir Ruby on Rails, los desarrolladores de Ruby on Rails, que por aquel entonces eran los putos amos, iban a venir a Carto. ¿Qué pasó? Que salió Node.js y todos los de Rails se pasaron a Node.js porque molaba mucho más. De hecho, la conferencia de Rails pasó a ser una conferencia de JavaScript, entonces nos hundieron la miseria porque nos quedamos con un framework que nadie conocía en la empresa, porque los que vinieron de Rails se fueron, nadie conocía en la empresa y nos quedamos con un framework que dices, ¿qué estamos haciendo? Entonces, error si piensas que tu stack tecnológico tiene algo que ver con tu negocio, ese es el error más grave que podemos cometer. Error si piensas que tu stack tecnológico tiene que ver con lo bueno tecnológicamente o técnicamente que sea tu empresa, y error si piensas que va a venir gente buena porque tengas un framework u otro, ¿vale? O sea, yo cuando hago entrevistas de trabajo, para que os hagáis una idea, cuando me vienen diciendo que si React o lo que sea, directamente para mí eso es un punto negativo. Es decir, ¿qué me estás contando? O sea, y no porque React sea malo o bueno, sino porque es que a mí me da igual. O sea, no vas a trabajar con React y es posible que ahora, y es posible que ni en el futuro, o a lo mejor dentro de 3 años sí, no lo sé, pero me da igual, ¿vale? Otra de las cosas que cuando estás montando un equipo es tomar decisiones. Yo recuerdo yo he estado en bastantes empresas, por suerte o por desgracia, una de ellas me acuerdo que estábamos 4 y estábamos decidiendo, me acuerdo de esa situación, estábamos decidiendo si utilizar tabuladores o espacios. Ojo, importantísimo para el negocio, utilizar tabuladores espacios en un código que estamos haciendo en C porque queríamos poner una serie de reglas. Imaginaos un día 4 programadores discutiendo eso. Nunca llegamos a un acuerdo, ¿vale? Y eso digo que, bueno, eso seguro que ha sido porque somos unos pringados y no tenemos experiencia casi y demás. No. Después, años después, con gente de mucha más experiencia, siguen discutiendo con tabuladores y espacios, ¿vale? Entonces, hay un momento en el que, joder, es mejor tomar decisiones con el mazo, con el puño encima de la mesa y decir, chavales, vamos a tirar por aquí y se acabó. Y si a algunos les gustará más, otros les gustará menos, siempre, obviamente, siempre puedes discutirlo, pero hay decisiones tan gilipollas que es mejor tirar para adelante, ¿vale? Y esas son el 99% de ellas, ¿vale? Que realmente es donde invertimos el tiempo, en ese 99%. Muchas veces no invertimos el tiempo en ese pequeño 1%. Y más o menos eso era Visuality en la primera etapa. Visuality, que por aquel entonces todavía era Visuality, todavía no nos habían dado millones de dólares ni nada por el estilo, todavía éramos 5 fulanos metidos en una sala, no teníamos comerciales, no tenemos marketing, solamente éramos una serie de fulanos programando, ¿vale? Eso era más Visuality. Y ahí sentamos las bases de todo el equipo, ¿vale? Y una de las bases que sentamos, una de las cosas que hicimos mal, voy a empezar por la cosa mala, es que veníamos, como he dicho, de una empresa de consultoría. Y éramos una empresa de consultoría con las cosas buenas y las cosas malas. Es verdad que Visuality ganaba mucho dinero porque hacía muy buenos proyectos, pero es verdad que el proceso que tenía para consultoría era totalmente absurdo, porque tan pronto estabas trabajando con Google, que tiene un proceso, como estabas trabajando con la NASA, que tiene otro proceso, como hablabas con los de Google Org, que son otra empresa diferente, entonces no tenías un proceso claro, sino que lo que había una persona que era Javier de la Torre y Sergio, que era el que digamos estaba haciendo la parte de diseño, que eran muy buenos, que siguen siendo, pero en esa ocasión eran ellos los que cogían y gestionaban los proyectos, cada uno de la forma que lo necesitaban, de esa forma salía siempre bien, ¿vale? Entonces, eso no funciona, no había proceso. Seguramente la chica que pega el salto y demás ha tenido que seguir un proceso para aprender, y tiene que seguir un proceso para continuamente hacer siempre lo mismo, ¿vale? Nosotros no teníamos un proceso. Para que os hagáis una idea, nosotros no utilizábamos ni sprints, ni kanbans, ni nada. Poníamos tickets y los íbamos cogiendo según nos salía de las narices. ¿Esto es más importante? Sí, venga, lo hacemos. ¿Vale? Eso es un error. Y sobre todo cuando eres 4 o 5, que implementar un proceso de este tipo es simple, ¿vale? Porque me da igual que sea Kanban o cualquier otro proceso, o me da igual, o sea, Waterfall, me da igual, pero uno, ¿vale? Uno que funcione. Que funcione, y puede que funcione mal, da igual, ya lo mejorarás, pero por lo menos algo que tengas donde agarrarte. Y sobre todo la gente que viene después también tenga donde agarrarse, porque imagínate que entras en una empresa en la cual nadie sabe cómo se hacen las cosas, ¿vale? O dónde buscar las cosas, etcétera, ¿vale? No os lo imaginéis. O sea, eso seguramente que lo habéis vivido, pero... Pero una de las cosas que hicimos muy bien es mantener una buena cultura. Es decir, una de las cosas que ha dicho Félix en su charla es, si te preocupas de los demás, todos mejoran, ¿no? Y es una cosa que seguimos haciendo, nosotros seguimos preocupándonos mucho por los demás. Ahora es difícil, ahora somos 100, yo hay gente con la que del equipo técnico que he hablado 3 veces. Es triste decirlo, pero es que realmente muchas veces no tienes tiempo para hablar con más gente. Pero ahí, cuando eres 4, puedes saber, o sea, tú levantas la mirada, miras al otro y dices, hoy ha discutido con su mujer, o hoy ha discutido con su novio, o ha discutido con lo que sea, y lo sabes, ¿vale?
Sabes si está quemado, sabes si ese día está bien, sabes si ese día está mal, y eso une bastante, ¿vale? Y eso une no solamente a qué amigos somos, sino también a la hora de trabajar es súper importante para decir, oye, tío, tenemos un problema, este tío tiene un problema, vamos a echar un cable, ¿vale? Entonces fue cuando llegaron y nos dieron, invirtieron 8 millones de dólares, creo, algo así, que fue la ronda A, que es cuando dijimos, ¡ay madre! A ver qué hemos hecho. Entonces ya éramos una empresa un poco mayor, ¿vale? Previo a la ronda habíamos crecido un poquito, éramos un coche, pues ya era un coche un poco en condiciones, ya tenía sus 4 horas en condiciones, sus barras de protección, es un coche italiano, sigue siendo malo, pero bueno. Y también tenía gilipolleces como tener 4 tubos de escape, que lo que hacían es básicamente derretir el parachoques, con lo cual tienes que poner esas placas ahí horrendas, pero bueno, los coches que le gustan a Bonilla son italianos, por eso lo he puesto. Era esto, Visuality. Bueno, ya era CartoDB, ¿vale? Era una empresa que iba como un tiro, que era mejor, pero todavía, ¿vale? Todavía fallaba, etcétera, etcétera. No quiere decir que, cuando digo fallaba, no quiere decir que ahora no falle, todavía falla, pero bueno, ahora estamos un poco mejor, ¿vale? ¿Qué pasa? Entra esa cantidad de dinero que no... me gustaría que paraseis y hicieseis el ejercicio de pensar qué haríais con 8 millones de dólares. Imagináis que cogéis a vuestra familia, 4 o 5 personas, os dan 8 millones y dices, vamos a gastarnos estos 8 millones. O sea, ¿veis cómo llega la transferencia? Abrís vuestra cuenta bancaria, veis 8 millones en vuestra cuenta, 8 millones y algo, porque algo tendréis ahorrado, claro. Lo ves y dices, ¿cómo me gasto? Pensar, hacer el ejercicio, os lo pido. ¿Cómo os gastáis ese dinero de una forma coherente? Muy difícil, porque sí, dices, me voy al Corte Inglés y me arraso una planta. Vale, puedes hacerlo, pero... Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a contratar gente, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos pasó a nosotros? Empieza a haber frustración, porque pasar de 4 o 5 a 10 o 15 pasa que la gente ya no sabe lo que hace el resto de gente, o no sabe todo. Yo antes miraba todos los commits, sabía lo que comiteaba todo el mundo, sabía todos los tickets que había en el repositorio, todo. O sea, sabía cuando la gente entraba, cuando la gente salía, todo. Entonces pasó que ya no podía seguir todo, y eso generó una frustración enorme, ¿vale? Pero brutal. Eso... junto con que parece que vas despacio. Dices, somos 15 y vamos a la misma velocidad, ¿qué estamos haciendo? Pues lo que estás haciendo es más cosas, ¿vale? Es básicamente lo que estás haciendo, es la misma cantidad de gente haciendo más cosas tarda menos. Si sumas más gente, pues está claro, vas a ir a la misma velocidad o incluso menor, ¿vale? Entonces, esas dos, digamos, lo que define el comienzo de la segunda etapa la primera etapa de CartoDB, después de la ronda A, que es un montón de frustración y un montón de malentendidos de qué coño está pasando, no sé lo que está pasando, por qué no me has dicho esto, por qué sí me has dicho esto, ¿vale? Es un momento tienes que hacer el salto de fe de confiar en que el resto está haciendo un buen trabajo. Lo sabes, ¿vale? Pero es algo que no te habías parado a pensar. Entonces, en equipos de este tipo, muchas veces pasa que, joder, cuando crecen y ya no entienden qué es lo que está pasando, es un problemón, ¿vale? Aquí también entra un skill que los programadores carecemos bastante, es que es aprender a negociar. ¿Qué pasa? Empieza a haber gente de sales, empieza a haber gente de marketing, ellos tienen una visión totalmente diferente a la nuestra, no digo peor ni que sea peor, vamos, sí lo digo, pero puede ser peor o mejor, pero en cualquier caso es diferente, ¿vale? Y ellos tienen una visión muy diferente del desarrollo y normalmente tienen mejores skills sociales que nosotros y nos revientan. O sea, se ponen y te dicen 4 cosas y dices, pues tengo que decir que sí porque me acaba de reventar. La gente no sabe negociar y entre la gente me incluyo yo, ¿vale? Y eso es un skill fundamental, ¿vale? Y no solamente con comerciales o de marketing o lo que quieras, con tu jefe, con tu compañero, tienes que aprender a negociar y ver que la negociación tiene que ser un win-win, ¿vale? Y eso es muy difícil. Eso es todos los puntos donde yo he visto que en aquel momento, cuando empezamos a trabajar, nos generaba una frustración tremenda y nos llevaba a discusiones porque no sabíamos realmente cómo acordar, ¿vale? Que al final su negociación es llegar a un punto en el cual los dos salís ganando, pero es posible que no hagas ninguno de los dos. Management. Claro, cuando eres 4, lo de flat y todo eso, lo de que hace Buffer, que todos son flat, ¿conocéis Buffer, la startup? Buffer es una startup que tiene mucho marketing acerca de cómo hacen el desarrollo, ¿vale? En el que sus fundadores se han ido. Y tienen mucho marketing alrededor de cómo hacer el desarrollo, de que son flat, de que si tienen salarios abiertos y tal cual. Bueno, el caso es que eso funciona muy bien hasta que empiezas a tener que gestionar y tienes que operar con diferentes equipos, ¿vale? Y gente trabajando en diferentes cosas que se interrelacionan. Necesitas tener management.
Y esto jode tener que coger a alguien y ponerle, buscar a alguien de fuera y ponerle a que gestione y que sea su jefe y que tome las decisiones cuando nadie tiene los suficientes agallas para tomar la decisión, ¿vale? Y esto pasa. Y luego puede ser buen jefe o mal jefe. Todo el mundo dice que si dejas una empresa normalmente es porque eres mal jefe. En este caso, esa parte de hacer pasar a alguien del equipo a ser manager, esta etapa la viví yo, es horrible, sobre todo para la persona que la vive, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tienes ni puta idea de hacer management, esa es la primera. O sea, si pases a alguien que haga a ser manager, por favor, formar a esa persona para que sea capaz de hacer trabajos de management. Y luego, también por otro lado, tienes que coger a alguien que sea respetado. No puedes poner a cualquiera de manager, no puedes coger a cualquiera de fuera y ponerlo de manager. Especialmente una empresa como Carto. En CartoDB, si metes a alguien de management, que no digo que sea malo, que puede ser el mejor del mundo, pero como no esté respetado, lo revientan, ¿vale? Y lo revientan porque los programadores somos como lobos, ¿vale? Lo dicho, entra marketing, entra sales, empiezas a trabajar con gente no técnica y nosotros, los programadores, desarrolladores, tenemos normalmente procesos bastante buenos. Es decir, esto de tener tickets, tengo ramas, hago una pull request, la gente me revisa el código, lo mergeo, tengo testing, tengo no sé qué. Es un proceso complejo, elaborado, lleva tiempo, ¿vale? La gente no técnica no tiene estos procesos tan bien establecidos y no los tienen porque trabajan fundamentalmente con gente y es más difícil. Sí que los hay, quiero decir, sales tiene su proceso, marketing tiene su proceso, pero normalmente, y lo que pasó en Carto es que cuando entraron gente de marketing y de sales, ellos no tenían con un proceso. Eran 2, 3, tampoco tenían necesariamente un proceso, pero el problema es que su proceso no encajaba con nuestro proceso. Entonces era horrible. Entonces, invertir, si podéis, tiempo, nosotros lo hemos hecho últimamente y ha funcionado muy bien, es invertir tiempo con esa gente para que entiendan tu proceso. No quiere decir que lo sigan, pero por lo menos que lo entiendan, que entiendan cómo llegar ahí, ¿vale? Aquí, bueno, esto es una imagen de Le Mans, solamente quería hablar de Basecamp. ¿Todos conocéis Basecamp? Si no, todo el mundo conoce Basecamp. Es como es los putos amos. Estos tíos han creado un producto de la nada, han ganado un montón de pasta de forma que pueden pagar los $800.000 que cuesta participar aquí, etcétera, etcétera. Y ellos venden lo de que todo es maravilloso, puedes crear un producto y tal. Hacen mucho marketing, pero hay una cosa que han hecho bien. Esta gente crearon Ruby on Rails. Y Ruby on Rails, como su nombre propio indica, hace que los programadores tengan que seguir una serie de reglas, ¿vale? Un framework. Esto es lo que no hicimos nosotros. No cogimos y dijimos, vamos a crear una serie de reglas, un framework técnico para seguir, ¿vale? De forma que es muy difícil, aunque en su caso, en caso de cuando tú entras en Rails, podrá ser mejor o peor, pero las cosas se hacen de una forma o de dos formas y tú sigues esos patrones. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue, dijimos, bueno, pues no marcamos unos patrones y cada uno confiamos en que como contratamos solo putos amos, pues van a hacerlo de puta madre. Y la verdad es que sí, lo hacen de puta madre, pero cada uno te hace programación funcional, el otro se te pone a hacer testing con no sé qué, el otro dice, oye, mira, he subido la versión de JavaScript a S6. O sea que, bueno, en fin. Dicho esto, si podéis marcar un framework técnico, aunque no sea lo mejor, marcarlo, por favor, ¿vale? Acerca del hiring, ¿vale? Esto es la típica que nunca se habla mucho de hiring, de cómo hacer el hiring, de cómo intentar mantener a la gente de la empresa, que la charla de Félix ha estado muy bien con respecto a eso, pero se habla muy poco de firing, claro, tú cuando tienes este tamaño ya vas a tener gente que no cuadra con tu empresa, no cuadra porque no caja a nivel cultural, o porque no tiene ni puta idea de hacer las cosas, o porque tú como empresa, no sabes cómo hacer funcionar a esa persona, que eso pasa muy a menudo, ¿vale? Muchas veces cuando alguien no funciona en una empresa, normalmente no suele ser problema ni tuyo, ni de esa persona, ni de la empresa, suele ser un problema de las dos partes. En nuestro caso, nosotros hemos tenido que despedir a gente que no hemos sabido hacer funcionar. Y es triste decir eso, porque son gente de mucho nivel, dices, hemos tenido que despedirle porque no estás funcionando, tío, y no sabemos realmente cómo hacerte funcionar. Lo cual es un triste y es otro de los fallos que hemos cometido. Y este fallo pasa muchísimo más de los que nos creemos. Lo que pasa es que todo se oculta detrás de no me funcionaba, no sé qué, unos cojones. O sea, la realidad lo que pasa es que tú puedes tener un Ferrari, pero si no sabes conducirlo, pues te da igual, ¿vale? Entonces, el firing es súper complicado. Y aquí lo hicimos mal al principio, ¿vale? Y una cosa que tienes que hacer, y eso que el firing en nuestro sector es un firing muy suave, quiere decir, tú puedes echar a una persona ahora mismo y mañana está trabajando en otro lado.
Imaginaos un padre de familia de 55 años que en un sector que no hay trabajo, ¿vale? O sea, puede ser horrible. Aquí no hay tanto problema. Bueno, sí que hay, pero bueno. Entonces, cosa que hicimos mal, despedir sin tener ni puta idea de cómo despedir. Os aconsejo, hay artículos realmente muy buenos acerca de cómo despedir, leerlos, ¿vale? Contratar a alguien de recursos humanos que sea capaz de despedir que despida con un poco de humanidad, ¿vale? Os lo digo, sí, o sea, parece una tontería, pero nosotros con 18 personas o 20 todavía no tenemos a nadie de recursos humanos. Nosotros hemos contratado a una persona de recursos humanos real, digamos que estuviese enfocada en recursos humanos hace 2 meses, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo mal que realmente lo hemos hecho. Teníamos personas de recursos humanos, pero no enfocadas 100% en eso, ¿vale? Hacían otras cosas, eso es una cagada, pero brutal, ¿vale? El momento que tengáis que despedir es que ya necesitáis a alguien de recursos humanos, salvo que sea algo muy clamoroso, ¿vale? Cosas buenas. Lo mismo que antes, seguiremos en definir un proceso claro, sobre todo con otras partes de la empresa, ¿vale? Y luego, una parte cultural súper fuerte, es decir, seguíamos, aún así, aún siendo 20, 25, seguíamos manteniendo una cultura súper fuerte. A mí me hace gracia porque todavía hoy oigo conversaciones de gente con la que yo no he trabajado, que yo he tenido. O sea, patrones que establecimos cuando éramos 4 siguen funcionando cuando eran 25. Eso para mí es parte de la cultura y parte de lo que se mantiene, es lo que ha comentado antes de los plátanos y de los monos Félix, pero visto desde la otra parte, que es, hay cosas buenas que nadie sabe por qué, pero se hacen, ¿vale? Que es la otra cara de la moneda de esa historia, ¿vale? Y entonces ya fue cuando realmente nos metieron los 23, la realidad fue que teníamos dinero todavía en el banco, pero el mercado estaba caliente y dijimos, vamos a por financiación porque es el momento. Y fuimos y conseguimos 23 millones. Y esto lo comparo yo como con tener hijos, ¿vale? Iba a poner una foto de un coche, pero hice la búsqueda, ¿vale? Y me encontré una respuesta brutal, que es, voy a tener un hijo y necesito cambiar mi compacto por un camión. Que es exactamente lo que te pasa, tienes un coche que va como un tiro y de repente te llegan 23 millones, contratas un montón de gente, tienes una empresa de 100 personas que es un camión. Un camión, pero no un camión pequeño, es un camión, ¿sabes?, de los que tienen un montón de ejes que les cuesta girar. Aquí es cuando realmente la parte de management que he hablado es cuando se complica. Es decir, tienes que empezar a subir a gente para arriba, a ser, ya no vale con tener un gestor, ya tienes que empezar a montar equipos y tienes que empezar a tener equipos fuertes, es decir, tiene que haber líderes, gente que sean jefes del equipo, que lo lideren y que sepan gestionar a la gente que tienen debajo, ¿vale? No vale con... Nosotros la cagamos, lo hicimos muy mal porque pusimos una serie de gente que eran tech leads y demás, y no es que hiciésemos mal por coger a esa gente, que luego con el tiempo ha resultado que han funcionado muy bien. Pero el problema es que marcamos como tech leads, como no, la estructura sigue siendo plana, pero no. Tenemos que haber sido muy claros y decir, no, la estructura no es plana. Es claramente, hay unos jefes de equipo que dirigen al resto y ya está, ¿vale? Y ya está, y tan fácil como eso, las cosas claras y el chocolate espeso, ¿vale? Y no lo hicimos, la liamos. Con el tiempo, hemos tenido la suerte de que la gente que contratamos es tan buena, ¿vale?, que con el tiempo, a la gente que hemos puesto ahí, automáticamente ella sola son líderes por sí mismos y han sido capaces de hacer eso. Pero no gracias a nosotros, no gracias a la parte de ejecutiva de la empresa, ¿vale? Lo cual está muy bien. Tendrás que tomar decisiones como, por ejemplo, cómo ordenar tu equipo técnico. Decir, equipo, lo ordeno por producto, lo ordeno por backend y frontend. Sinceramente, no creo... He oído, abras con Wallapop y lo ordena backend y frontend en mobile, abras con Carto y te dice que lo ordena por... Da igual, en realidad. O sea, esa duda que parece que parece tan difícil, realmente no lo es tanto, no os ponéis mucho ahí. Pero nosotros lo hicimos bastante mal porque hemos cambiado 2 veces, ¿vale? Inputs. Aquí hay una cosa que ha dicho Félix, que no estoy nada de acuerdo, y es el ser 100% transparente, ¿vale? Decirlo todo no es ser 100% transparente, ¿vale? Porque claro, imaginaos una empresa de 100 personas, os voy a poner un caso que seguramente conozcáis. ¿Cuántos de aquí utilizáis Slack? Vale, mucha gente. Entonces, Slack básicamente es un chat que permite a cualquiera de la empresa hablar con cualquiera y permite a cualquiera de la empresa molestar a todo el resto de la empresa con un solo comando, ¿vale? El teléfono llamas a uno, ¿vale? El mail puedes mandar a todos, pero puedes pasar. Y... ¿Quiere decir que voy 5 mal? Vale, perfecto. En 5 minutos lo hago, tío. Que me está metiendo una presión el fulano este, ¿sabes? Claro,
dices, si me llega toda la información, es horrible. O sea, solamente el hecho de interpretar esa información, entenderla o simplemente descartarla, me va a llevar todo el día. Con una empresa de 70 personas, 80 personas, toda la información me va a llevar, pues eso, lo digo por experiencia, yo antes seguía todo lo que hacíamos en la empresa. Cuando éramos 50 dije, hasta aquí he llegado, cogí GitHub, quité las notificaciones y he ido quitando notificaciones paulatinamente, ¿vale? De forma que lo que tienes que hacer es tener unos canales muy claros de quién dice qué y cómo, ¿vale? Y esto lo hicimos bastante mal, como os podéis imaginar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al principio tenés Slack, sí, que todo el mundo hable aquí con todos. Entonces entra un comercial y dice, tengo un deal con no sé quién que me ayuda, y sale un técnico, yo te ayudo, y otro, no te metas, y el otro, entonces, un chiringuito. Si estamos cerrando un deal gordo, el responsable de decir cómo va el deal, no ocultar cómo va el deal. Si va mal, pues va mal, y si va bien, va bien. Pero el responsable es el que sea responsable a través de esos canales, ¿vale? Y si no, lo que va a pasar es que vas a tener canales que son... siempre hay un back channel, siempre hay una puerta abierta por detrás, siempre hay unos no sé cuantitos que hablan con no sé quién, siempre va a haber eso. Pero el problema es que si no los marcas, va a haber infinitos de esos. Y eso es lo más horrible que puede pasar a una empresa. Con 10 personas se puede tolerar, con 50, 60 personas, olvídate. Y especialmente si tienes una empresa que ha crecido alrededor del producto, que todo el mundo ataca a producto, todo el mundo tiene inputs de producto. Al principio nosotros, cuando teníamos ya el equipo de comercial montado, yo no podía trabajar. Es decir, el ataque continuo, y digo ataque en el buen sentido, bueno, lo he hecho para suavizar, pero realmente era un ataque continuo, tenéis que estar continuamente respondiendo preguntas absurdas que dices, pero dejadme en paz, que hay más gente en el equipo que puede resolver esto, no soy yo. Entonces ahora tenemos gente muy buena, por ejemplo, tenéis a Jorge por aquí, que es el que se encarga de toda la parte de soporte en solutions, de ingeniería, que él es el canal de entrada por un montón de cosas, y no todo el mundo tiene que llegar a ingeniería. Jorge y su equipo es capaz de solventar la mayoría de problemas sin molestar a nadie. Y si tú quieres saberlo, si tú quieres saber qué problemas ha habido, ellos mantienen un registro de todo lo que ha pasado. Pero todo solamente si quieres saberlo. O sea, eso es transparencia, pero el 100% de todo no necesitas saberlo, ni puedes saberlo, ni debes saberlo. Sería horrible, ¿vale? Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros y ha costado, ¿eh? O sea, meter un proceso cuando eres 70, 80 personas, especialmente cuando el proceso se ha metido, cuando la gente está acostumbrada a otro proceso. Ahora estamos intentando cambiar para que os hagáis una idea. Me voy a pasar un poco de tiempo, pero lo voy a contar. En Slack, ¿vale? Tenemos un canal de soporte. Entonces hemos decidido que en el canal de soporte nadie va a responder dudas en el canal de soporte, sino que va al canal de soporte, va a poner un comando y eso automáticamente genera un ticket o manda un correo. Y digo, joder, el canal ya estaba, que es mandar un correo al soporte, y entra una cola y esa cola se atiende. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos movido a Slack, nos hemos dado cuenta que no había un canal adecuado para resolver esas dudas, y al final lo que hemos hecho es movernos un canal que es adecuado, donde se gestiona la información correctamente, ¿vale? Y eso estamos cambiándolo para todos los equipos. Entonces, ha costado, está costando y costará. Entonces, si podéis hacerlo antes, os recomiendo que lo hagáis. En cuanto a una cosa del crecimiento profesional que decía, crecimiento profesional la hemos cagado también, lo hemos hecho muy mal. El crecimiento profesional, tú piensas que la gente entra a la empresa, está unos años y se va. Y es lo que pasa realmente, pero durante ese trozo de tiempo tú tienes que hacer que esa persona, tiene que servir de lanzadera, o sea, esa persona tiene que crecer. Y tiene que crecer, y nosotros al final identificamos dos formas de crecer, que es o eres un líder, o creces para líder, o mejoras técnicamente, digamos, en esa área, o pasas a ser, o subes para arriba, empiezas a ser manager, ¿vale? Nosotros lo hemos cagado ahí. Si podéis contratar a alguien de recursos humanos que sepa hacer esto bien, y cuando lleve la gente 3 años y te diga, tío, llevo 3 años, estoy hasta la polla de esta empresa, y con razón, tecnológicamente sigue siendo muy bueno, etcétera, etcétera, pero está hasta las narices de la empresa porque no ves una salida, ¿vale? Y no es que no la haya, es que no la ves, ¿vale? Que a verla hay, siempre la hay, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que también hemos hecho mal, ¿vale? Y yo creo, y es muy importante, sobre todo la gente que es manager, sobre todo desde mi punto de vista, saber decir a la gente, tío, yo creo que tú eres más líder que manager, o eres más manager que líder. Hay gente que se le da mejor las personas, hay gente que se le da peor, ¿vale? Y aquí también entra un poco lo de la información. A mí me ha costado mucho el pasar del micro a macro, me ha costado mucho el pasar de estar en el día a día y entender cada una de las decisiones a tener una visión mucho más alta en la cual no tomas decisiones de bajo nivel. Ya hay gente muy buena, como por ejemplo Nacho, que toma esas decisiones,
pero tú tienes que dar visión, tienes que dar unos objetivos y la gente que está abajo tiene que pedirlos, es decir, ¿cuál es mi objetivo? A mí cuando en una entrevista de trabajo no me preguntan ¿cuál es mi objetivo?, dudo de esa persona. Digo, ¿para qué vas a entrar aquí? O sea, ¿solamente porque te gusta Carto? No, tío, tendrás que venir aquí con unos objetivos para ver si los puedes conseguir o no, ¿vale? Es un poco también hablaba Félix de eso. Hiring. Tampoco voy a hablar mucho de hiring, no me apetece mucho hablar ahora de hiring. Solamente lo que voy a decir es que no os penséis que porque Carto es una empresa cool, todo el mundo la conoce, todo el mundo quiere trabajar en Carto, bueno, todo el mundo, pero mucha gente quiere trabajar en Carto. A pesar de eso, la gente se va, porque hay ciclos y la gente se pira, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una cosa que hemos hecho mal es no mantener el ciclo de hiring continuamente. Ahora lo estamos haciendo, si eres una empresa suficientemente grande, te va a dar el que se vaya alguien, entonces siempre ten en la recámara gente que... Y no digo, ojo, el hiring puede ser pasivo o activo. Siempre puedes tener contactos, puedes hablar con gente, puedes tener gente cercana, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en general, lo que pasa cuando creces de un equipo de ser 5 o 6 o 7 a cuando es un equipo de 100, es que te das cuenta que los problemas técnicos, etcétera, etcétera, todo pasa en un segundo plano y lo que pasa en primer plano es la gente. Es un poco el mismo resumen que lo que ha dicho Félix. La gente somos un puto grano en el puto culo, o sea, somos lo peor. Y somos lo peor porque somos así, es nuestra naturaleza y tienes que trabajar para que eso funcione bien, ¿vale? Entonces, el resumen, si resumo de alguna forma esta tercera etapa de Carto, es que nos hemos dejado de preocupar tanto, que nos preocupamos obviamente del producto, etcétera, etcétera, pero ahora nos enfocamos mucho más y nos preocupamos mucho más de que la gente esté bien, de que la gente esté contenta. El año pasado, por ejemplo, hicimos un Steam súper importante para sacar un producto y llegamos en julio y mirabas a la gente y estaba derrotada. Y en aquel momento dijimos, esto lo tenemos que parar. Si nos sentamos con la gente, les dijimos, tíos, hacer vuestra puta vida normal, salir a lo que tengáis que salir, no os quedéis aquí, y desde entonces lo que hacemos es echar a la gente. Es decir, tío, son las 7, vete a tu casa. O sea, ¿qué coño estás haciendo aquí, vale? Y por último, crear músculo. Lo mismo que hacía la chica de trabajar y trabajar y trabajar, todo se basa en crear músculo, proceso, proceso, proceso. Especialmente en esta última etapa. Si eres 5 o 6, el proceso no importa tanto. Cuando eres 100, tienes que tener procesos y procesos para hacer cosas, ¿vale? Tampoco te digo que seas un IBM, pero un proceso para cada cosa importante tienes que tener, ¿vale? Este es Mario Andretti. Este tío dijo la famosa frase esa de si no estás yendo suficientemente, si tienes todo bajo control es que no estás yendo suficientemente rápido, ¿vale? Es la realidad. Si tienes todo control, todos los procesos controlados y no ves ruido a tu alrededor, es que algo estás haciendo muy mal. Quiere decir que no estás acelerando, no estás yendo rápido. Y este tío se ha dado unas hostias tremendas con el coche, pero brutales, ¿eh? Se ha metido unos leñazos que flipáis. Pero también ganó un campeonato mundial de Fórmula 1. Y eso es un poco lo que queremos hacer nosotros. Nosotros a veces vas un poco sin control y es lo que muchas empresas les pasa y lo que le pasa a veces en la vida de la gente, pero es al final lo que intentas conseguir es ese objetivo grande que es ganar el campeonato, ¿vale? Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo? No, mierda. O sea, relleno el espacio para no tener preguntas. Tenemos 5 minutos para preguntas. Hola Javi, muchas gracias por la presentación. Una preguntita. Has dicho que puede ser realmente fácil conseguir algunos clientes, pero ese crecimiento exponencial puede ser más complicado. ¿Cómo distingues al principio cuando no lo sabes aún? ¿O qué digamos, claves puedes sacar para tomar esa decisión o saber si lo vas a triunfar o no? Pues, a ver, yo no soy comercial, pero desde mi sentido común, una de las cosas que me dice si puede ser repetitivo o no es cuánto de técnico, o sea, cuánto de formada tiene que estar la persona que hace esa venta. Es decir, si hay una persona que tiene que estar muy formada, tiene que tener mucho el producto, es que esa venta es muy difícil que sea repetitiva, porque necesitas a gente muy entrenada, que sepa mucho el producto, que sepa lidiar, que sea inteligente, que pueda gestionar perfectamente el deal, el contrato, entender el problema del cliente, etcétera. Si es una persona que realmente lleva poco en la empresa, me da igual que sea lista o tonta, si es una persona que lleva en la empresa poco tiempo y es capaz de vender, significa que es posible que tengas un proceso que sea repetitivo. Es lo que yo veo desde mi punto de vista. En Carto es lo que ha pasado, es decir, en Carto ahora llega gente que tiene poca formación en el producto y es capaz de vender, es capaz de cerrar deals, es capaz de entender, de dar valor al cliente, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando sí hay venta repetitiva. Ahí sí es que crece exponencialmente, pero exponencialmente
digamos, hay muchos tipos de exponenciales, ¿vale? Entonces, crece exponencialmente y ves que la venta sí que es repetitiva y al principio la venta era mucho más a tirar de riñón, es decir, llegabas, iba uno, iba otro, ibas de la moto, le intentabas solucionar el problema de una forma, de otra, al final hacías la venta, pero a fuerza de trabajar y trabajar y trabajar. Y ahora ya tenemos un proceso en el cual hay venta repetitiva. No quiero decir, no somos milagros, no somos no estamos en el mundo ideal, pero estamos en mucho mejor posición. Para saber si estás o no, la verdad es que no lo sé, eso tendrías que preguntárselo a alguien de ventas. Lo que yo veo desde fuera, mirando el equipo de ventas, es lo que veo, ¿vale? ¿Hay tiempo para una pregunta más, al menos? Félix, por alusiones, por la transparencia, sí o no. También aprovecho en lo que llega Nacho a Félix, estamos también contratando, ¿vale? Para el equipo de Nacho le podéis preguntar. Vale. Por alusiones, como dice, en realidad estamos 100% de acuerdo. Nosotros no sabemos todo. La historia es que tenemos canales en los que se cuenta todo, no se oculta la información. No es que yo sepa, que la gente de mi empresa sepa todo, porque obviamente abruma. Así que en realidad lo jodido es cuando hay algo que... Lo jodido de esto es no cuando ocultas algo y la gente habla de ello. Eso no es lo jodido, porque hay cosas que no es que lo ocultas, es que puede que no lo digas porque no lo consideras importante, joder, porque se te puede pasar. Lo jodido es cuando hay algo que realmente no existe y se crea el bulo. Y eso no lo había visto nunca, ¿vale? Porque nunca había estado en una empresa, nunca había visto una empresa desde arriba, pero sí que es verdad que a veces cuando se crea un bulo de no sé qué, dices, te llega el bulo y dices, ¿pero qué dices, tío? O sea, ¿qué me estás contando? ¿Pero no crees que el bulo se crea porque no hay suficiente confianza para preguntar? Es posible, seguro, porque con 100 personas es imposible que todo el mundo confíe en todo el mundo. O sea, eso lo tengo clarísimo. Tampoco me voy a meter, o sea, yo no me voy a meter cabezas contra una pared esperando que todo el mundo entienda a todo el mundo. Seguramente hay gente que se lleve mal con otros, pasa, tío, es la vida, pero lo que intentas es decir, oye, muchas veces cuando pasa eso, juntas a las dos personas y dices, ¿de qué cojones vais? O sea... Bueno, gracias. Espera. Javi, el fulano del tiempo nos dice que sí que hay tiempo para una más. Joder, o sea...